Ya, ahora sí. Como saben, ya vamos en la novena sesión. Nuevamente, buenas noches, bienvenidos a todos los que se están conectando. Bienvenidos a Discipulate de día miércoles. Hoy día es miércoles, ya no sé cuánto, 23, por ahí. Perdí 23, sí. Así que hoy día comenzamos otro tema, comenzamos otra sección, otro grupo de temas importantes que con el equipo planificamos. Es referente al Espíritu Santo. Vamos a empezar a estudiar, ojalá lo más profundo que se pueda, aunque por el formato y el tiempo, yo siempre les digo que todo se podría estudiar y analizar mucho más en detalle, pero fuera de eso, vamos a tratar de dar un panorama general lo más profundo posible para poder entender esto. Ya vamos bien avanzados, hemos estudiado varias cosas, empezamos hablando de Jesús, después de la salvación, después le dimos harto a la Biblia, ahí vimos hartas cosas interesantes de Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, clasificación de Antiguo y Nuevo Testamento, las subclasificaciones que tienen, y la sesión pasada hicimos un poquito de historia bíblica, hablando un poquito del canon del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De hecho, estoy en proceso de digitalizar lo que le había prometido, de un libro que tengo muy bueno, súper resumido, súper conciso respecto a eso. Estoy en eso, apenas lo tenga, se lo envío al WhatsApp. Vamos a ver si quizá a lo mejor se puede subir también ese documento al Drive, pero en principio lo voy a enviar por medio del WhatsApp. Y hoy día empezamos entonces con lo que es el Espíritu Santo. Le voy a pedir a todos ahí si pueden tener su Biblia a mano, física, en celular, lo que sea, con tal que sea Biblia está bien, porque hoy día sí vamos a quizás referirnos y vamos a ver algunos textos importantes, y me gustaría que me trataran de ayudar con eso, para que ustedes puedan leer algunas cositas que les voy a ir diciendo. Así que estén atentos, tengan su Biblia, y vamos a iniciar con este tema. ¿Qué vamos a ver hoy día? Lo siguiente, voy a ver si es que me permitieron a mí compartir pantalla. Sí, sí puedo. Quiero compartirle la primera parte de la lista para que sepamos. Ok. ¿Lo ven, verdad? ¿Sí se ve? ¿Sí? Ya. Acá está el resumen del resumen del resumen, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy día. Empezamos entonces con el Espíritu Santo. Vamos a hacer un poquito de referencia a la Trinidad. Después vamos a responder, y bueno, todo esto tienen preguntas. La Trinidad, ¿qué es? Aparece en Jesús y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y vamos a terminar hablando ya de quién es el Espíritu Santo y cuáles son algunas de sus funciones o qué cosas puede hacer el Espíritu Santo. Así que esa es la lógica, esas preguntas vamos a responder. Sobre esto va a girar la lógica de la sesión, ¿ya? Así que eso quería que vieran, para que tuvieran ya bien clarito cuáles son las preguntas que vamos a responder. Y con eso dejo de compartir. Ahí está. Entonces, para hablar de lo que es el Espíritu Santo, necesariamente tenemos que retroceder un poquito y hablar de algunas otras cosas antes de entrar de lleno al tema. Y eso precisamente, o la primera cuestión o el primer tema al que deberíamos referirnos, es precisamente la Trinidad. Y la pregunta fundamental acá es precisamente eso: ¿qué es la Trinidad? Y lo primero que vamos a hacer es dejar claro qué cosa no es la Trinidad. Vamos a empezar al revés. Vamos a decir primero y vamos a dejar claro qué no es la Trinidad, o qué no es esta doctrina de la Trinidad. No es la creencia en tres dioses distintos. Eso tenemos que dejarlo claro de plano y de entrada. No debemos confundirnos. Cuando nosotros hablamos de Trinidad, no estamos hablando de tres dioses distintos, ya que toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, concuerdan en que hay un solo Dios. De hecho, Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová Dios, Jehová uno es, un solo Dios. El Shema, exactamente. Ahí el Gonza se dio un concepto
Bueno, el Shema, una oración que del hebreo literal significa escuchar, y esta oración se refiere un poco a eso. De hecho, hay un evento con Jesús, luego, en donde él da a entender a través de esto que él es Dios mismo. Ahí hay una cosita súper interesante que estuve estudiando. Eh, y sí, el Shema, eso se llama el Shema, que era una oración típica, clásica de los judíos. Y una de las partes del Shema se refiere a esto: Jehová Dios, Jehová uno es decir, tenemos un solo Dios. Y hay un solo Dios. Ya en el Nuevo Testamento también tenemos referencia, muchas, por dar algunas, 1 Timoteo 2:5. Entonces, tenemos que dejar claro de entrada que la Trinidad no es creer en tres dioses distintos. Nosotros creemos en un solo Dios. El cristianismo es, por eso partí diciendo, oye Israel, sí, bien Gonza, el Gonza está ahí aplicadito. Puro 7 el Gonza en el Instituto Bíblico. Como les decía, tenemos que partir sobre esa base. No creemos en tres dioses. El cristianismo es una religión monoteísta. Ya, eso tiene que quedar claro. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, de hecho, la doctrina de la Trinidad es discutida también. Hay ciertos sectores de doctrinas que discuten esta doctrina de la Trinidad. Por eso les señalo esto. Y uno de los argumentos que utilizan es que estaríamos creyendo en tres dioses distintos. Pero ojo, creemos en un solo Dios, tal como lo revela el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué no es la Trinidad? No es creer, o sea, perdón, de nuevo, ¿qué no es la Trinidad? Creer en tres dioses distintos, eso no es, ya de plano, no es. Ahora, ¿qué es? Esta doctrina de la Trinidad es la creencia en un solo Dios, pero en tres personas eternas e iguales. La doctrina de la Trinidad, entonces, significa que creemos en un solo Dios, en tres personas distintas e iguales. Ahora, ¿cómo podemos comprender esto? La verdad es que es súper complicado que entre en nuestra mente racional finita. Se han tratado de dar ejemplos para poder explicarlo, como por ejemplo el agua, los 13 estados del agua por los que pasa, pero todo ejemplo racional queda corto para poder entender completamente cómo funciona la Trinidad, porque es un misterio gigante. Y tenemos que tener claro que aquí en la Tierra no vamos a descifrar la totalidad del misterio. Lo que no quiere decir que la doctrina no exista, o dicho de otra forma, no porque una doctrina no se pueda explicar totalmente, eso significa que la doctrina no existe. ¿Por qué digo esto? Porque también otro de los argumentos que se da es que si no se puede explicar, no tiene validez la doctrina. Pero sin embargo, que una doctrina no tenga una explicación, hablando bíblicamente y con toda esta parte divina que tiene las doctrinas cristianas, no porque una doctrina no se pueda explicar completamente de forma racional, quiere decir que no exista. De otra forma, podríamos cuestionar todas las verdades esenciales del Evangelio. Por ejemplo, la resurrección de Jesús. Romanos, en alguna parte por ahí, dice que fue el Espíritu de Dios quien levantó a Jesucristo de los muertos. Eso racionalmente es imposible entenderlo. Pero no porque no lo podamos explicar completamente de forma racional, quiere decir que no ocurrió. Entonces, ojo también con ese argumento que también nos podemos encontrar. Como les decía, entonces la Trinidad es la creencia en un solo Dios, en tres personas eternas e iguales, las cuales son Dios el Padre, Dios el Hijo a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿podemos fundamentar esta doctrina bíblicamente? Sí, la podemos fundamentar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ya tenemos indicios de la Trinidad en el libro de Génesis, y empezando el Génesis, en el capítulo 1, versículo 6. Ahí hay una expresión en donde Dios habla al principio de la creación y dice, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Esta expresión plural de hagamos es una referencia tácita a la Trinidad. De hecho, me di el trabajo de buscar el Strong de esta parte, el Strong hebreo, para decirlo de forma simple, si que alguno no lo maneja mucho. Es como el diccionario de la Biblia del hebreo,
y te muestra ahí la palabra que se usó y cuál era su significado. Y es súper simple. Lo único que significa esto, en el griego original, es una expresión en plural de hacer. No tiene ninguna otra significancia. Es decir, literalmente significa hagamos, hablando en plural. No tiene ninguna otra connotación la palabra en sí, literal. Por lo tanto, es una referencia a que Dios estaba en relación con alguien más. Referencia a la Trinidad. Entonces, en Génesis 1.6, hagamos. Lo mismo ocurre en Génesis 11.7, en la famosa Torre de Babel. ¿Se recuerda la Torre de Babel? Cuando todos se pusieron de acuerdo, hagamos una torre, démosle, ya, vamos. Agarraron onda a los chatos, agarraron onda a nuestros hermanitos, y Dios dice, a ver qué está pasando acá, vamos a confundirlos. Y la palabra que usa allí también es confundamos, en el mismo sentido, tiene la misma lógica, una expresión plural en el hebreo original. Hagamos, relación con otras personas. Entonces, en esos dos casos, por ahora, ya vamos a ver algunos más, podemos fundamentar la doctrina de la Trinidad. Hay algunos casos más claros que ya los vamos a mencionar específicamente. Ahora, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Recordemos que estamos fundamentando la doctrina de la Trinidad. El Nuevo Testamento es claro al exponer por una parte que Jesús es Dios, Romanos 9.5. Estos versículos los vamos a pasar rápido porque no quiero detenerme para no perder tiempo en esto. Después lo pueden chequear, pero Romanos 9.5 deja claro que Jesús es Dios. Y además, la Biblia expone que el Espíritu Santo posee atributos que solo pertenecen a Dios. Si nosotros tomamos la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo posee características o atributos o cualidades que solo le pertenecen a Dios. Como por ejemplo, el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. 1 Corintios 2.10. Conoce lo profundo de Dios. Un texto clave en esta argumentación. O sea, conocer lo profundo de Dios no lo hace cualquiera, a eso voy. Ese es el argumento. Imparte vida. Romanos 8.11. Imparte vida, el Espíritu Santo imparte vida, cualidad propia, exclusiva de Dios. Es creador. Job 33.4. Ya lo exponía Job 33 en el capítulo 33, versículo 4. Recuerden que Job sería el libro más antiguo que tenemos. El más viejito de los libros que tenemos en la Biblia sería Job. Ya Job estaba dando revelaciones de cualidades del Espíritu Santo, cualidades que comparte solo con Dios. Y otra característica que podemos mencionar es que el Espíritu Santo es omnipresente, Salmo 139.7. Entonces, ya tenemos fundamentado que la doctrina de la Trinidad aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahondemos un poquito más en esto, porque es súper interesante este tema. Y ahora la pregunta es, ¿aparecen Jesús y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Esa sería la pregunta. ¿Aparecen Jesús y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Y la respuesta a la pregunta es sí, sí aparecen. Tenemos referencias sin dudas a estas ambas personas, a Jesús y al Espíritu Santo. ¿Cuáles? Como las siguientes. En el caso de Jesús, tenemos en el Antiguo Testamento relatos en que aparece directamente. Y en este caso aparece un concepto, que quizá alguno lo ha escuchado por ahí, que es el concepto de la cristofanía. ¿Qué es la cristofanía? La cristofanía es una aparición de Jesús preencarnado o posterior a su crucifixión, una vez que ha resucitado. La cristofanía, una aparición de Jesús preencarnado, es decir, antes de su nacimiento, lo que correspondería al Antiguo Testamento, o bien después de la crucifixión, o después de haber resucitado. En ese aspecto se usa la expresión cristofanía. Por ejemplo, acá hay varios ejemplos, yo elegí algunos, los más claros para poder entenderlo, pero si nos ponemos a ver ejemplos podríamos encontrar varios. Pero por ejemplo, cuando el Antiguo Testamento se refiere al ángel de Jehová, o al ángel de Dios, o al ángel del Señor, es una cristofanía, se está refiriendo a Cristo. ¿Por qué digo esto?
se van a dar cuenta, ahora que si que no lo sabían, y ahora lo saben, se van a dar cuenta que en la Biblia a veces se habla de ángeles solamente, o a veces se le pone apellido al ángel, que vendría siendo el ángel de Jehová, el ángel de Dios, o el ángel del Señor. En las versiones más actualizadas, la Reina Valera generalmente aparece como el ángel de Jehová, de forma general, no exclusiva, pero de forma general aparece como el ángel de Jehová, y en las versiones nuevas empieza a aparecer este concepto del ángel del Señor. En ese caso, tenemos una cristofanía, es decir, una aparición de Jesús o de Cristo preencarnado, antes de su nacimiento. Un ejemplo de esto lo encontramos. ¿Alguien iba a decir algo? ¿O es rollo mío? Sí, normalmente cuando arguimos este hecho del tema del ángel de Jehová, hay quienes quieren negar que el ángel de Jehová sea una divinidad, que sea Jesús o que sea Dios encarnado, y hay formas de refutar este argumento, porque no sé, cualquier día va a llegar alguien y te va a decir que no, porque el ángel de Jehová no es Jesús. El tema es que al ángel de Jehová, si tú le das tributo, y si lo ves en el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que el ángel de Jehová sí recibe un tributo, una ofrenda, sí acepta honra, cosa que no puede hacer un ángel común y corriente. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener ojo. Y bueno, mejor sigue hablando porque creo que ya más adelante vas a tocar lo demás. Sí, de hecho, era lo que venía justamente después. Nada, un poquito más adelante, precisamente vamos a hablar de ese tema que tocaba el Gonza, porque lo vamos a ver con un ejemplo claro igual, para que entendamos mejor esto. Pero de partida, el Gonza tiene razón, en el sentido de que el ángel de Jehová recibe ofrenda o adoración, y eso lo vamos a ver específicamente. Vamos a ver dos ejemplos, o un ejemplo clarito de cómo esto va ocurriendo. Pero entonces el ángel de Jehová es una cristofanía, ya sabemos lo que es el concepto. En todo caso, si es que lo quieren revisar, estamos como con publicidad, si lo quieren revisar, vaya al Drive, ahí está todo, puede ir al documento, a la punta, y lo va a encontrar, así que no se pierda el Drive, que está bien bueno. Ejemplos del ángel de Jehová, y acá le voy a pedir ayuda, a ver a quién tenemos ahí, a la Alejopia. ¿Tienes tu Biblia a mano por ahí? Ya, Génesis 22, por favor, 11 y 12. Génesis 22, 11 y 12. Si me ayuda ahí con la lectura, cuando quiera. Ya, 22, 11, 12, ¿cierto? Sí, exactamente. Ya, dice: Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Gracias, Ale. Ya. Cosa interesante de esto, primero tenemos la expresión ángel de Jehová. ¿Ya? Primer lugar, primer requisito para o quizá el requisito fundamental, porque de hecho cuando ya habla de ángel de Jehová estamos en presencia de una cristofanía, no hay duda de eso. Pero en este ejemplo, ¿cómo se reafirma? Por la parte final que nos leía la Ale. El ángel de Jehová no dijo: no le rehusaste a Dios, a tu único hijo. ¿Qué fue lo que le dijo? No me rehusaste. Hablando en primera persona, no me rehusaste a tu hijo único. Entonces, un argumento potente para señalar que el ángel de Jehová está representando primero a Cristo, y está siendo Dios mismo, ¿ya? Así que ahí tenemos uno de los tantos ejemplos. Si ustedes se ponen a buscar, hay muchos más ejemplos, pero este me pareció uno bien claro para poder exponerlo en esta sesión. Y esto dentro del contexto del sacrificio de Isaac. Ya conocemos más o menos la historia. Dios le promete a Abraham un hijo, Isaac. Finalmente, después de algunas vueltas de Abraham de Abraham y Sara, llega Isaac, y Isaac, cuando es un adolescente, Dios en estas cosas que tiene se lo pide, que se lo sacrifique, y estaban justo en esto, estaban en el acto ahí. Abraham estaba con el cuchillo ahí listo para cumplir con la orden, y aparece el ángel de Jehová diciéndole estas palabras. Ya me parece que
el ejemplo en sí es súper clarito, lo pudieron entender, y si no, consulta y lo revisamos. Sigamos. Ahora, estamos viendo apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Ahí vimos el ejemplo, uno de los tantos ejemplos, y también Cristo estaría presentado ya en Génesis 1:6 y 11:7, que fueron los ejemplos que vimos al principio. Ya, hagamos al hombre, confundamos las lenguas, ya esta expresión plural, ya estaría Jesús ahí de forma tácita en el PAC, ¿ya? Así que ese también sería otro ejemplo. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Aparecen en el Antiguo Testamento y desde ya sí. ¿Cuáles serían los primeros dos argumentos? El mismo Génesis 1:6 y 11:7, hagamos y confundamos. Ya estaría allí el Espíritu Santo en el PAC. Y también está señalado expresamente, es decir, no hay duda de este señalamiento del Espíritu Santo en Génesis 1:2. ¿Qué dice Génesis 1 y 2? La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y algo importante, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se movía en la faz de las aguas. El Espíritu de Dios es una de las terminologías que se utiliza también para referirse al Espíritu Santo. Entonces, de forma expresa, el Espíritu Santo estaba desde el principio. No lo agregué en el documento, pero aprovecho de decirlo ahora. También tendríamos una referencia expresa de Jesús en el principio de la creación en Juan 1, en el prólogo de Juan 1, este prólogo genial que nos deja Juan, diciendo en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí la explicación, la interpretación de todo este texto del prólogo de Juan 1 nos hace entender que desde el principio también el verbo, la palabra, Jesús, también estaba en el PAC. Cuestión que concuerda con el hagamos y el confundamos que ya habíamos analizado. Eso no lo agregué en el apunte, creo que se me olvidó, pero lo acabo de recordar. Así que, ojo con eso también. Ahora, para cerrar esta parte y entrar ya aquí en el Espíritu Santo, hay un relato genial en el Antiguo Testamento, que es una representación, pero indudable, de la Trinidad de Dios, pero indudable. O sea, aquí lo que ocurre, y acá vamos a hablar un poquito de lo que decía el Gonza, lo que ocurre acá es genial. Y vamos a analizar un poquito de Génesis 18, del 1 al 5. Ahí nos vamos a centrar en Génesis 18, del 1 al 5. ¿Cuál es el contexto de eso? El contexto de este relato es la promesa a Abraham del nacimiento de Isaac. ¿Ya? Para que nos adecuemos en el tiempo y en el espacio, lo que vamos a leer se refiere a la promesa del nacimiento de Isaac. Analizaremos entonces los versículos 1 y 5, y vamos a leer esto. Le voy a pedir allí al Fabo. Fabián, por favor, ¿nos puedes leer Génesis 18, 1 al 5, por favor? (18) del 1 al 5, dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Gracias, Fabo. Ya, es un texto interesante, y nos vamos a dar cuenta, si es que aún no lo hemos agarrado, de por qué es una referencia, pero indudable, a la Trinidad de Dios. Primer punto. Dice después, esto está sucediendo con Abraham, recuerden. Esta promesa se le está dando a Abraham. Entonces dice, después le apareció, ¿a quién? A Abraham. A Abraham le apareció Jehová. Punto 1. Derechamente, se le apareció Jehová. Él estaba ahí en Memre,
estaba en la puerta de su tienda, pasándola bien, pensando, haciendo quizás qué cosa, estaba ahí en la puerta de su tienda, esperando algo, y ocurre esto que se le aparece Jehová. Él mira, alza los ojos, miró, y habían 3 varones junto a él. Estaba esperando el cartero. Es claro, sí, podría ser, quizás, ¿qué estaba haciendo? Bueno, podríamos echar a volar la imaginación, imaginarnos qué podría haber estado haciendo Abraham en ese rato, pero bueno, cualquier cosa que haya estado haciendo, la cuestión es que se le apareció Jehová y miró y habían 3 varones. Dice el relato que cuando los ve, él sale corriendo de su tienda a recibirlos, y acá hay un dato súper importante, dice, y se postró en tierra. TikTok. Se postró en tierra. El postrarse en tierra es una señal de adoración, pero innegable. O sea, bíblicamente, y no tan solo bíblicamente, sino que históricamente, el postrarse en tierra es una señal de adoración u honra, de reconocimiento a alguien. Entonces dice que Abraham se postra ante estos 3 varones. ¿Qué pasó con estos varones? ¿Qué hicieron? Bueno, ahí Abraham le dice: Señor, si he hallado gracia, te ruego que no pases de tu siervo, y que se traiga un poco de agua, y vengan y comamos, y limpiémosle los pies. Y los varones le dicen: haz como has dicho. Y acá quiero enlazar con lo que nos decía el Gonza. Si estos 3 varones dejaron que Abraham se postrara, ahí hay algo interesante, y es lo que decía el Gonza. Cuando estamos hablando de mensajeros de Dios, llámese ángel o varón, acá dice varones. Yo tiendo a pensar que podrían haber sido ángeles, pero ahí hay quizá haber una discusión más profunda, pero fuera de eso, en cualquier caso, quedémonos con la expresión que dice la Reina Valera, que dice varones. Estos varones dejaron que él se postrara. Si es que estos varones no hubieran sido Dios, nunca hubieran dejado que Abraham hiciera eso. Nunca. Porque, como lo decía el Gonza, una de las formas en que nosotros podemos ver si quien está allí representado es una cristofanía o una representación de Dios, teofanía, aparición de Dios, cristofanía, aparición de Cristo, en cualquiera de los 2 casos podemos interpretar y podemos extraer del texto que si esta representación deja que alguien se postre y adore, es Dios. Si es que esta representación se opone, eso quiere decir que no es Dios, porque no es digno de recibir adoración. En este caso, los varones dejaron, y eran 3 varones. Y aquí la interpretación bíblica es que estos 3 varones representan esta Trinidad de Dios. ¿Es esto tan así como lo decía el Gonzi y como lo digo yo? Analicémoslo. Vamos a ir ahora, nos vamos a ir al otro extremo de la Biblia y vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis 19, 9 y 10. Mientras lo buscan, hay otra cosa interesante, o sea, ni siquiera es solamente con la adoración, sino que, por ejemplo, cuando Miguel se enfrenta a Satanás, le dice, ni siquiera lo reprende él, sino que dice que el Señor te reprenda. Entonces, tal es el temor de los arcángeles incluso, de no propasarse con la autoridad que tienen, que incluso hasta con eso tienen cuidado con incluso las palabras que utilizan. Sí, totalmente. También es, como decía el Gonza, cuando ellos no son Dios, tienen un cuidado tremendo. Y es lo que va a pasar en Apocalipsis 19, 9 y 10. ¿Qué dice este texto? Dice: y el ángel me dijo, independiente del contexto en el que esté, lo que quiero no ir al contexto en sí, sino a explicar cómo se va dando este tema de las representaciones de Dios, y para saber si es Dios o Cristo, o si no es Dios o Cristo. Ya esa es la lógica, más allá del contexto en el que esté este texto específico. Dice: y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo,
y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Acá, dentro de otros ejemplos, no es el único ejemplo, solamente estoy dando los textos a modo de ejemplificación, pero el principio que hay detrás de este texto es el mismo que se aplica a todo el relato bíblico. En este caso, Juan se iba a postrar para adorar al ángel, y el ángel lo para y le dice, hey, no lo hagas, porque yo soy un hermano tuyo, somos consiervos, y el único que merece la adoración es Dios, así que a mí no me adores, no lo hagas. Eso va a ocurrir siempre que la representación no sea Dios, y eso se va a dar, ustedes pueden buscarlo tanto desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y pueden darse cuenta de estas cositas que nos permiten extraer este principio final de si la persona que está ahí, o si la representación es finalmente Dios o no. A ver, me llegó el Judas 1.9, contendía con el diablo y disputaba, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio o maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Claro, exactamente una aplicación también del mismo principio. Si hubiera sido el ángel de Jehová, tengan por seguro que no hubiera sido así, porque hubiera tenido la autoridad para hacerlo. En este caso, como no era el ángel de Jehová, como no era una representación ni de Dios ni de Cristo, le dijo: el Señor te reprenda, porque yo no lo puedo hacer, no puedo sobrepasar mis facultades. Es como un principio constitucional que hay por ahí, que dice que los órganos del Estado deben actuar en la esfera de su competencia, que es un principio más manoseado que escucha quién manoseado, porque finalmente todos hacen lo que quieren y es como una figurita ese principio que está en la Constitución, pero la idea es esa, es decir, la persona no puede excederse de las facultades que se le han conferido. En este caso aplica lo mismo. En ese caso de Judas 9, el ángel no podía exceder las facultades que tenía como un simple ángel, a diferencia de lo que va a ocurrir con el ángel de Jehová, el ángel de Dios o el ángel del Señor, que tiene toda la autoridad para hacer como quiera. Así que ojo con esos detallitos, son súper interesantes, y cuando vayan leyendo, si antes no los tenían a la vista, ahora ténganlo a la vista, porque les va a solucionar muchos problemas y van a poder entender de mejor forma el relato bíblico. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Estamos claros? Bien, más o menos. Malo el profe, quítenlo, que se vaya. Ya. Sigamos entonces. Yo quiero decir algo. Vale. Tenía relación con lo que había hablado al principio, donde decía ahí del tema de hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Eso es certero de que ahí estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, mira, yo me hice la misma pregunta y siempre me la he hecho en verdad. Y ahora que hice, fui al Strong de la palabra, busqué ahí en un Strong que tengo ahí, no sé si será el del mejor, pero está ahí. De hecho lo pueden buscar ahí, creo que el Gonzo igual lo usa, una vez me mandó un pantallazo de ese Strong. Y no, quizás podríamos... Gonza, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podría mandarte la página? Ya. Ahí, para que lo tengas disponible. Ya. El cuento es que yo entré al Strong para analizar ese tema, para ver cuál era la raíz de la palabra hebrea que se usaba para el hagamos, porque normalmente las traducciones de repente podíamos tener un poquito de distancia, o se podría haber mal interpretado el texto. Pero me di cuenta, de acuerdo a ese Strong, que la palabra que ahí se usa es una palabra que literalmente significa algo así como abrir, y que haciendo la aplicación puede llegar y significa crear, ¿ya? Esa es la palabra, la raíz principal, crear, abrir, hacer, y que en la forma que está conjugada, ahí señala que es una conjugación en plural, pero no dice que es una cuestión metafórica, o que es una pregunta, una expresión así como... quizás hasta en tono de burla, que de repente uno dice: a ver, veamos qué va a pasar. No, por lo menos ese Strong, lo único que señala es que es una expresión que se usa en plural. Y esa expresión en plural implica que hay más personas, pero no es una expresión metafórica, sino que directamente es una expresión en plural. De eso llegué a la conclusión, y se puede llegar a la conclusión de que es una referencia a que hay más personas. Y haciendo la bajada del Génesis 1.2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Juan 1.1, podemos llegar a la conclusión de que ahí está la Trinidad envuelta, y que se refiere efectivamente a la Trinidad.
pero es una discusión en todo caso, es una interpretación a la que yo llegué del estudio de ir a ese Strong por lo menos, pero sin embargo quiero dejar claro que en ningún caso quiero decir que efectivamente estoy totalmente seguro y esa es la verdad, pero de acuerdo a mi interpretación y a la forma en que lo estudié, yo llegaría a esa conclusión, y creo que la conclusión es inequívoca, pero dejo ahí la puerta siempre para que pueda haber algo más. ¿Qué lo? Dale. Y mira, lo que pasa es que creo que apunta un poco en la pregunta del Fabi a hay otra interpretación igual, que claro, la palabra ahí se puede ocupar como un plural, pero en otras ocasiones es como para potenciar o elevar de quien se está hablando. Entonces muchos teólogos igual dicen que en ese contexto lo que está haciendo el escritor con el poner este plural es para como elevar la honorabilidad de quien se está hablando. Ahora, en base a eso, yo ya había escuchado igual otra respuesta de otro teólogo que junta un poco eso con Isaías 48:16, ¿ya? Porque por sí solo como se da como esta duda. Entonces, pues claro, muchos se preguntan, ¿está realmente hay realmente un versículo en el Antiguo Testamento que esté hablando de los tres? Y Isaías 48:16 dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo, en ese momento obviamente está hablando el profeta, pero que es simbología, y durante todo el Antiguo Testamento los profetas son simbología del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces, en base a eso, los teólogos que sí apoyan, ponte tú, la postura que tú estabas presentando, que es que en el caso de Génesis 1:26, creo que sí. Dicen que justamente sí se habla de la Trinidad y no es solamente para elevar el nombre de Jehová. Sí, Génesis 1:6 y 1:7. Mira, acá voy a dejar, porque les puede servir. Sí, también he escuchado eso, como lo planteaba el Gonzalo. Ahí le envié, ahí que tienen, le envié directamente la Biblia en hebreo con el Strong, y ahí pueden apretar los numeritos. Bueno, le explico más o menos cómo funciona para los que no saben. Es la misma página, de hecho, que te había mandado. Sí, la misma. Ustedes ingresan ahí, le va a aparecer el texto y arriba le va a aparecer un numerito que va como del 1 al 8000, no sé hasta qué número va, pero está numerado. Entonces ustedes apretan el numerito y les sale cuál es la raíz hebrea y les va a salir todas las significancias que puede tener la palabra. Súper entretenido. Y en esa misma página pueden buscar el Nuevo Testamento en griego, que tiene la misma lógica, y pueden ir a la raíz griega y todo el tema. Retomando el tema, sí, hay algunos que señalan que es para, como decía Gonza, ensalzar la figura de la persona que está hablando. Sin embargo, ¿por qué yo insisto en que a mí me parece, por eso lo digo, no estoy adueñándome la verdad, siempre estoy dejando el lugar a la duda, pero ¿por qué me parece que es una referencia a la Trinidad? Porque ese texto interpretado con otros textos de la Biblia tiene una verdad igual. Es decir, yo al tomar por ejemplo, si yo tomara ese texto solo, podría llegar a una interpretación errónea, y eso puede ocurrir. Si nosotros tomamos solo un texto, podemos llegar a una verdad equivocada, a una verdad que no se ajusta completamente a la Escritura. Pero al hacer el recuento por la Biblia y por otros textos importantes, concuerda en que habrían tres desde el principio. ¿Cuáles son estos textos? El texto de Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, que está ahí mismo en el mismo Génesis 1. Entonces ahí hay un argumento para el Espíritu Santo, y el otro argumento que yo mencionaba era el prólogo que nos da Juan en el capítulo 1, que nos señala esta frase genial que por lo menos recoge la Reina Valera, que es: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y este tema del verbo en el principio se refiere a Jesús. Entonces, tomando todos estos textos, haciendo una interpretación sistemática, podemos llegar a la conclusión de que se está refiriendo a la Trinidad, por lo menos la conclusión a la que yo puedo llegar de una conclusión, de una interpretación sistemática.
Es gramática históricamente comprobable, claro. Es gramática. ¿Y cuál era el texto de Isaías? Gonza, ¿cuál era el texto de Isaías que no habías leído? 48:16. 48:16. 48, Sí. 16. A lo que apuntaba mi pregunta era relacionado a eso, a lo que estaba hablando el Gonza, porque yo había escuchado también que hay algunas teorías que dicen que el hagamos es como más un énfasis, es como para darle más poder a la palabra, el haguemos, ¿no? Hagamos es como para darle más poder a la palabra. Entonces era como si Dios lo estaba haciendo, entonces era tan poderoso que Él lo estaba haciendo, ¿cachai? Claro. Sí, Sí, puede sí. ser también otra interpretación, no digo que esté mal. Y también hay otra interpretación que es mucho más descabellada y que tiene relación con lo que tú decís que no, que se pueden tomar como doctrinas y cosas que no tienen nada que ver, que habla de que ahí como, y es más rebuscado en todo caso, pero habla de que el Señor crea al hombre a su imagen y semejanza. Entonces crea al hombre, crea a Adán como hombre, ¿cachai? Pero también crea a Eva como mujer. Entonces ahí dicen que Dios estaba hablando de ese hagamos, lo estaba hablando con Dios Padre y Dios Madre, o sea que había una mujer también ahí que estaba metida en el tema y que por eso sale Eva también dentro de la creación, ¿cachai? Entonces, Sí, sí. porque se tergiversa todo lo que es lo que se está hablando, pero eh, algo así. Pero a eso iba, que también yo había escuchado el tema, pero obviamente yo concuerdo con el tema de que estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo pongo en duda por si acaso, es No, no, solamente una... tranquilo, no, sí está claro, no te preocupes. Sí, por ejemplo, la interpretación esa de que había una mujer, de hecho se ha llegado a decir que el Espíritu Santo sería la parte femenina de todo este tema. Y eso bíblicamente es incorrecto, o sea, no es sustentable, no tiene un sustento bíblico razonable esa afirmación, así que ojo con eso, en relación a esa teoría, que está descartada de plano. Respecto a lo otro, claro, es probable que haya un énfasis, y puede ocurrir. Puede ser que sea un énfasis de la persona que es, como lo explicaba el niño, que es tan poderoso que hagamos y me estoy ensalzando. Sin embargo, creo que por la interpretación sistemática de la escritura se puede llegar fácilmente a la conclusión de la Trinidad. Y creo que es totalmente sustentable la doctrina de la Trinidad haciendo la interpretación de todos estos textos. Ahora, no quise poner el texto de Juan 5, 6, 7 y 8, que lo veíamos la semana pasada, que es una referencia, pero expresa a la Trinidad, pero ¿cuál es el problemita que tendría? Que en verdad, si uno lo analiza ya más profundamente, no es un problema. Es que este texto de Juan 5, 7 al 8, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua, la sangre, y estos tres concuerdan. Ese texto es una referencia expresa a la Trinidad, pero es una glosa que agregó algún escriba en algún momento. Entonces, en los manuscritos más cercanos a los originales, esta parte del texto no aparece. Apareció con los años por una glosa que agregó un escriba, lo que no quiere decir que no tenga inspiración divina, ojo con eso, ¿ya? Porque si finalmente nos llega a nosotros formando parte del libro de Juan, del libro de Primera de Juan, también hay una soberanía detrás de esto de Dios para que el texto llegara. Entonces, ¿y por qué se agregó? Ahí está la respuesta, ¿por qué se agregó este texto y no se decidió sacarlo? Porque concordaba con el Antiguo y el Nuevo Testamento, era una enseñanza concordante. ¿Se recuerdan el principio que vimos la semana pasada de que para que el texto ingresara al Nuevo Testamento tenía que ser concordante? Esta es una aplicación de ese principio. Como el texto o esta partecita del texto era concordante con las demás enseñanzas de la Biblia, no fue necesario sacarla porque reforzaba una enseñanza, pero sin embargo hay que tener en consideración que es una glosa que algún escriba agregó en algún momento, ¿ya? Entonces, cerrando el tema, a menos que alguien quiera agregar algo, puede hacerlo, pero cerrando el tema, creo que la interpretación sistemática nos lleva a creer que la doctrina de la Trinidad es totalmente sustentable. Dale, Gonzalo. Respecto al tema de Dios Padre y Dios Madre, cuando tú empiezas a ver esto en lo que es introducción a, o sea, Teología 1, una de las cosas que te enseñan es el tema de los antropomorfismos. Y una de las cosas que también se te enseña es el tema de que todos los conceptos que se empiezan a meter acá en esto respecto a Dios son para que el hombre pueda entender lo que, de alguna manera, lo que es Dios, ya que tiene que ver con la revelación progresiva de Dios. Entonces,
estás en una cultura patriarcal, claramente la figura de Dios tiene que mostrarse con un Dios Padre. Claro. Lo cual no significa, y que también te lo enseñan en teología sistemática, lo cual no significa que Dios sea hombre. Ya, porque por ahí algunos dicen, no, pues que es una tontera que Dios sea mujer, Dios es hombre. No, tampoco Dios es hombre. Si acá la figura te la está dando para que como ser humano tú puedas entenderlo. ¿Ya? Entonces, no sé, pues, cuando hablamos de las manos de Dios, ¿será que Dios tiene mano? A eso se le llama, por ejemplo, antropomorfismos. Dios tiene oídos y sí oye. Eso es un antropomorfismo, ¿ya? Es para que yo como ser humano pueda entenderlo. Pero es súper, de repente nos vamos en esa discusión así como de que Dios es hombre o Dios es mujer, Dios es padre o Dios es madre. Por ejemplo, los que vieron La Cabaña se van a dar cuenta que es más por un tema relacional. Cuando hablamos la semana pasada o antepasada creo que fue, del tema de Abba, la raíz de Abba es súper bonita, viene de la fonética de los bebés que balbucean este Abba, Abba, Abba. De ahí viene, ¿cachai? Es más por un tema relacional, ¿cachai? No va tanto así por Dios es hombre y no es mujer. Por ejemplo, en la misma palabra Shaddai, que por ahí nos burlamos tanto de la Ana Maldonado, pero sí la raíz de Shaddai, la raíz Chad, tiene que ver con el pecho de la mujer. Entonces está hablando de la acción que tiene Dios con el ser humano, que es el cariño, el cuidado que le da la madre a su hijo, de darle pecho, de alimentarlo, de sustentarlo. Entonces, de repente como que nos enfrascamos tanto en estas discusiones medias tontas de es que Dios no puede ser mujer o Dios solamente hombre, y nada que ver. O sea, Dios nos está entregando estos conceptos de Dios Padre, pero tiene que ver justamente con esto, con el tema de que yo pueda entender y que los judíos pudiesen entender en su momento quién era Dios y la función y la relación que tenía con ellos. Uh-huh. Sí, gracias Gonza. Súper clarito, y refuerzo la idea solamente diciendo, que lo hablamos en una de las sesiones, no recuerdo en cuál, que la Biblia se escribió a través del hombre, y para eso el hombre necesitó explicar algunas cosas con cosas que conocemos, lo que no quiere decir que sea una representación exacta de lo que quiso decir. Entonces, ojo con ese detalle también, que lo vimos en una de las sesiones de la Biblia, no recuerdo en cuál. Entonces, súper bien, y refuerzo para continuar con el tema, con lo mismo que les he señalado ya anteriormente, y que es un principio que yo aprendí en la universidad. Bueno, para los que no saben, yo estudié Derecho, estoy casi a punto de tener mi título, estoy a meses de lograrlo, por fin, pero ahí me enseñaron un principio, y no está el Arturito acá, el Arturito está full estudio, me enseñaron un principio súper importante y que a mí bíblicamente me sirvió, pero mucho, que fue: la ley se interpreta sistemáticamente, de forma integral. Lo que quiere decir que yo no podía pescar una ley, aplicarla, como se dice en expresión, como lo decimos nosotros, a rajatabla, sin considerar los demás o las demás leyes que hay, los demás principios que hay en el ordenamiento. Entonces, cuando a mí me enseñaron eso, ese principio a mí me sirvió mucho para interpretar también la Biblia, porque la Biblia se interpreta sistemáticamente. No podemos tomar un texto y hacer una interpretación solamente del texto, porque muchas veces, como dice el Gonza, el texto está tratando de explicar algo con formas que conocemos y no necesariamente la explicación completa y correcta. Lo que no quiere decir que esté mal, pero se hizo lo que se pudo con lo que había en el momento y con las cosas que conocíamos. Entonces, para solucionar ese problema, viene a nuestro auxilio la herramienta de la interpretación sistemática de la Biblia. Tenemos que estudiar de forma sistemática y no tomar un solo texto y quedarnos con eso, sino que tener el panorama completo. Así que ojo con la interpretación sistemática. Viene siendo el equivalente dinámico a lo celestial, a lo celestial en este caso. Claro, totalmente de acuerdo. Así que creo que se entiende bastante el tema, o pudimos aclararlo casi en su totalidad. Esa es la idea. Si hay dudas, enfoquémonos en las dudas, hinquémosle el diente ahí para que podamos tener una percepción más amplia. Así que cerramos esa partecita. Me parece muy buena las intervenciones del Fabo y del Gonza. Pudimos aclarar algunas doctrinas y también me dio
tiempo para poder fundamentar más la doctrina de la Trinidad. Con eso cerramos esa primera parte entonces, y ahora nos vamos a referir ya a quién es el Espíritu Santo y cuáles son sus funciones de forma súper breve como lo hemos hecho, para que podamos avanzar. ¿Quién es el Espíritu Santo? De una forma así como bien conceptual y bien Mateo, y acá me agarraría el espíritu de los cadetes cuadrangulares. Yo partiría diciendo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Sería como la definición para el 7 sería esa. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Y ahí tienen el 7 asegurado. Tomen este apunte para su instituto bíblico, sus preguntas. Partan diciendo esto y ya la pregunta va a estar bien encaminada, se lo aseguro. Cóbrenme la palabra después. Pero bueno, eso es muy conceptual. Es muy de concepto, y tenemos que hacer algunas bajadas importantes. Pero partiría yo diciendo eso. Es la tercera persona de la Trinidad, considerando que la primera persona de la Trinidad es el Padre, la segunda viene a ser el Hijo, Jesús, y la tercera vendría a ser el Espíritu Santo. Esto también podemos extraer estas tres personas de Mateo 28:19, se recuerdan la Gran Comisión, y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí no aparecen las tres personas de la Trinidad. Así que ahí podemos fundamentar. Y esta persona, al ser una persona, tiene varias cosas interesantes, tiene sabiduría, tiene poder, y se interesa por nosotros, que es algo muy interesante. Tiene sabiduría, poder y se interesa por nosotros. Y al ser una persona, también yo agregaría, creo que no lo puse en el apunte, pero lo aprovecho de decir, también siente, ¿ya? Y ahí tenemos algunas cosas claves. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo, y ahí podemos, entonces, de esta frase o de este texto podemos entender que el Espíritu Santo igual se siente, tiene algún sentimiento de tristeza cuando no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Entonces, también agregaría eso. El Espíritu Santo en la Biblia lo podemos encontrar con diversos nombres. Voy a hacer un check-in súper rápido de algunos nombres interesantes y quizás los más importantes, porque podríamos encontrar varios, pero voy a hacer una lista rápida. Espíritu de gracia, Hebreos 10:29, Consolador, Juan 14:16, Espíritu de verdad, Juan 14:17, Espíritu de vida, Romanos 8:2, Espíritu de la promesa, Efesios 1:13, Espíritu del Señor, 2 Corintios 3:17, entre otros nombres que recibe el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? El Consolador, sí, también. Juan 14:16, ahí lo habíamos dicho. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengamos en consideración también esta referencia. Normalmente la Biblia no nos va a hablar directamente del Espíritu Santo. En algunas partes sí, pero en otras partes no. Nos va a hablar con estos nombres: el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el Espíritu de vida, y son referencias al Espíritu Santo, ¿ya? Así que para que lo tengan ahí. Y terminemos un poquito esta sesión con qué hace el Espíritu Santo, cuáles son sus funciones. Yo rescaté, así como las más importantes, siempre yo digo, podríamos agregar más, de un estudio más profundo podríamos ir agregando algunas más, así que si quieren agregar alguna que les parece, la comentan, si es que yo no la he dicho, pero vamos a hacer un panorama más o menos de las que yo consideré importantes que podamos analizar ahora. Yo diría que la primera función y la función trascendental que tiene el Espíritu Santo en nosotros y que nos ayuda en nuestra vida cristiana es que nos convence de pecado. Nos convence de pecado. Juan 16:18, y acá sí me voy a dar el tiempo de poder leer estos textos para que podamos verlos bien. Juan 16:8. Juan 16:8. Dije 18 parece, rectifico si lo dije mal. 16:8. Dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, se está refiriendo al Consolador más arriba, al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecados, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado. Nos hace entender el Espíritu Santo y nos muestra nuestro pecado. Y esto... no, después al final mejor voy a decir eso. Y esto todos nosotros lo hemos podido sentir. Tanto cuando estamos a punto de embarrarla, como cuando ya la embarramos completamente. Cuando estamos a punto, yo sé que ustedes lo han sentido y es el Espíritu Santo. Cuando están a punto ahí algo les dice, oye, ojo, eso está mal, eso no hay que hacerlo, no se ve bien, y si seguimos adelante la embarramos, después viene eso, oye, eso estuvo mal, eso no agradó a Dios, eso no está bien que lo hagas, tienes que arreglar eso. Esa convicción que hay cuando uno la ha embarrado, esa convicción que viene de que chuta, en verdad la embarré, en términos genéricos, en verdad pequé,
viene a través del Espíritu Santo. Ya, una de las funciones, yo diría incluso, no sé si se podrán graduar, pero yo diría que sería una de las más importantes estas funciones porque nos permite precisamente analizarnos nosotros mismos, ver nuestra vida y decir, sí, en verdad ya me equivoqué, hice esto mal, hice esto otro y necesito perdón. Eso lo hace el Espíritu Santo. Segunda función, nos acompaña. El Espíritu Santo fue prometido por Jesús y está con nosotros siempre. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre, está hablando Jesús, y yo, Jesús, rogaré al Padre, y el Padre le dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Yo agregaría acá que el Espíritu Santo es la promesa de Jesús, que iba a estar con nosotros siempre. Creo que la forma en que se materializó la promesa de Jesús cuando nos dijo, voy a estar con nosotros, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, se logró y se cumplió a través de la venida del Espíritu Santo, que es finalmente quien nos acompaña siempre y que está con nosotros siempre. No algunas veces, ahí dice siempre. Entonces el Espíritu Santo nos acompaña. Tercero, nos da seguridad de que somos hijos de Dios, y esto es fundamental igual, esto es, yo diría, incluso brutal, esta función del Espíritu Santo, que nos da seguridad de que somos hijos de Dios. Nos recuerda y nos da convicción de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15 y 16, lo vamos a leer. Romanos 8, 15 y 16, dice, pues, o porque, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué texto este? Impresionante este texto. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y ojo con esto, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tiene incluso un poquito de relación con el convencernos de pecado. Hay algo dentro de nosotros que nos asegura, nos dice, oye, tú eres hijo de Dios. De hecho, dice, el texto dice, el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu. Recordemos que todos sabemos, nosotros tenemos a lo menos tres partes, a lo menos digo, o tres partes seguro, y dentro de esa parte está el Espíritu. Entonces lo que está diciendo el texto es que el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu y le asegura, y nos asegura a nosotros de que en verdad somos hijos de Dios. Y eso es también genial. Yo creo que lo hemos podido sentir cuando a veces estamos dudando de esto y de alguna forma el Espíritu Santo nos dice, oye, eres hijo de Dios, tenlo claro, te doy la seguridad de que eres hijo de Dios. Eso es algo que hace el Espíritu Santo. También nos garantiza nuestra salvación. Efesios 1, 13 y 14. Lo voy a buscar yo ahora. Efesios 1, 13 y 14. El Espíritu Santo nos da garantía. En la Reina Valera dice arras, refiriéndose a esta garantía de nuestra salvación, de nuestra herencia eterna. El Espíritu Santo nos da garantía de salvación. ¿Qué dice Efesios 1, 13 y 14? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, habiendo creído en Jesús, la primera parte está hablando de Jesús, fuisteis sellados, ¿con qué cosa? Con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa. Y el verso 14 es el que nos interesa más en esta parte, que es las arras, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces el Espíritu Santo nos da garantía de nuestra herencia eterna, de nuestra salvación. También una función genial del Espíritu Santo. Otra función, o otra cosa que hace el Espíritu Santo, es que produce el fruto del Espíritu, mencionado ahí en Gálatas 5, 22 y 23, que lo vamos a leer rápidamente, aunque es un texto bien conocido, pero igual nos vamos a dar el tiempo de revisarlos. Gálatas 5, 22 y 23, antes está hablando de la carne, de las obras de la carne, y al terminar de hablar de la obra de la carne, Pablo, en la exhortación a los Gálatas, introduce esta exhortación del fruto del Espíritu. ¿Qué dice? Más el fruto del Espíritu, o pero, recuerden, está hablando de la obra de la carne, y después dice, pero, el fruto del Espíritu, haciendo una contraposición de ambas materias, de ambos temarios, de la obra de la carne y del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me detengo un ratito acá.
es el fruto del Espíritu y no los frutos del Espíritu, como de repente cometemos el error de decir. Por lo menos el texto dice fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo en nosotros debe producir todas estas cositas. Y ahí se pone difícil el tema. No podemos decir, ah, no, yo tengo más gozo que paciencia, o yo tengo más paz que bondad, o yo tengo más fe que templanza, que dominio propio. No, ojo que la exposición que nos está haciendo Pablo y la exhortación de Pablo es que el fruto del Espíritu nos da el paz completo, es decir, transforma completamente nuestra vida. Y acá podría enlazar con el devocional que hicimos el lunes, la cápsula de devoción que hicimos el lunes, que hablamos un poquito de la palabra transformadora, lo mismo. La palabra es suri. Y en este caso el Espíritu Santo es transformador. Nos transforma plantando en nosotros el fruto del Espíritu y haciendo que florezca, que salga todo esto que se menciona en esta lista del fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22 y 23. Entonces el fruto del Espíritu tiene capacidad, tiene poder para producir fruto en nosotros. Sexto, nos guía a toda verdad. Juan 16:13. Juan 16:13. Nos guía a toda verdad. Esto es una revelación divina. El Espíritu Santo nos guía a la verdad por medio de una revelación divina. Dice Juan 16:13, sí, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Y agrega que porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Ya también ahí tiene una parte un poquito profética en la última parte del texto, pero nos quedamos con la primera parte para reforzar que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad por medio de una revelación divina. Otra función, nos enseña y nos recuerda la palabra. Juan 14:26. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda la palabra de forma divina para ocasiones precisas. ¿No le ha pasado de repente que están hablando algo y divinamente viene un texto que refuerza su argumentación? Normalmente ocurre cuando uno está exponiendo alguna predicación, es como la forma normal, pero en cualquier caso, incluso en situaciones súper cotidianas, de repente vienen a la mente textos de la palabra, viene a la mente palabra para el momento preciso. Esa es una función del Espíritu Santo, traer la palabra precisa en este caso. Nos enseña y nos recuerda la palabra. ¿Qué dice Juan 14:26? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará. Primero Él les va a enseñar, tiene una faceta pedagógica de enseñanza, relacionada también con la revelación divina, y les recordará todo lo que yo les he dicho. En ese sentido estaba Jesús diciendo, y les va a recordar todas las palabras que yo les he enseñado a ustedes. La aplicación para nosotros sería, nos recordará la palabra, lo que está acá, lo que a nosotros llegó. Entonces esa es una función también del Espíritu Santo. Si no la han reconocido, recuerden que ahora cuando ocurra eso, venga una palabra precisa a su mente, el Espíritu Santo está trabajando, está dando lo que se necesita en el momento. Últimas dos que me gustaría mencionar. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo habita y vive en nosotros. Y esto tiene una significancia súper importante. Y es que permite que el Espíritu Santo pueda dominar nuestra vida. Al vivir y al habitar en nosotros, el Espíritu Santo puede llegar a dominar nuestra vida. Y digo puede, porque igual hay algo que nosotros tenemos que hacer, que vamos a hablar en unas sesiones más del Espíritu Santo. Pero esto que hace el Espíritu Santo de vivir y habitar en nosotros permite que podamos, que nuestra vida pueda ser dominada por Él. 1 Corintios 3:16. Vamos a leer este texto, 3:16. Dice, clásico texto, súper conocido, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿Ya no saben que son templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Así que ahí hay una referencia a que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, tiene una habitación en nosotros. Y por último, nos liberta. Y acá hay un texto súper conocido en 2 Corintios 3:17 que nos deja Pablo, que dice no, estoy en otro lado, por eso no me he calzado, estaba en otro libro. Ahora sí, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
el Espíritu Santo nos da libertad en Cristo. Ahora, ojo con este texto. Algunas veces se tiende a malinterpretar un poquito este texto en cuanto a la libertad. Si ustedes analizan un poquito antes, este texto nos está hablando del nuevo pacto y está haciendo alguna analogía con lo que hacen los judíos. Por ejemplo, dice que hasta el día de hoy, el 15, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces tiene esta relación que está haciendo incluso respecto a la tradición judía, a la religiosidad judía, señalando que el Espíritu Santo nos liberta de esta estructura y nos permite vivir en libertad en Cristo. Una cuestión que Pablo manejaba a la perfección. De hecho, él habla mucho de la libertad en Cristo e insiste en este tema. Ya se recuerdan la famosa peleita que hubo entre él y Pedro por este tema, que la analizamos también hace una sesión atrás, incluso ahí dijimos que probablemente la peleita llegó a palabras mayores y pudo haber pasado algo más allí que alguien tuvo que calmar de alguna forma, pero Pablo tenía claro esto, que el Espíritu Santo da libertad en Cristo. No había visto lo que había puesto ahí el cosa respecto al fruto del Espíritu. Es un fruto con distintas características. Claro, se ha explicado, una vez escuché una explicación que me pareció bastante acertada, y me lo explicaron de la siguiente forma. Dijeron, mira, imaginemos que el Espíritu Santo es una fruta cualquiera, y esta fruta en sí nos proporciona algunas cosas importantes, no sé, vitamina, y hartas cosas que nos puede aportar. Hicieron el encaje o la bajada señalando el Espíritu Santo es como, el fruto del Espíritu es como esto, un solo fruto que tiene distintas características, distintas propiedades que va produciendo en nosotros, que nos va aportando gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, templanza. Entonces, es un solo fruto que, como dice el Gonzo ahí, tiene distintas características o distintas propiedades, nos aporta distintas cosas. Sí, dale, te escucháis medio bajito, así que trata de acercarte al microfonito. Sí, ahí que estaba un poquito lejos. Hay que tener ojo, porque claro, yo te digo aquí, tiene distintas características y no sé, quizás alguno pudiese decir, bueno, mi fruta es más dulce, pero no sé, pues, la cáscara no es tan roja, por decirlo de alguna forma. Sí, puede que de pronto en algún área no estemos tan desarrollados, pero la idea es que vayamos alcanzando este estándar que tiene ese fruto y que son las características de este fruto que nos da. Ya, no sé, es dulce, tiene cuesco, su cáscara es de tal color, es blando, así como lo pueden imaginar la ilustración que se nos está haciendo, pero la idea es llegar a un punto de perfección de ese fruto, porque la palabra misma nos dice que nuestro fruto tiene que ser agradable, ¿cierto? Entonces, no solamente agradable a Dios, sino que también a los hombres, o sea, porque por medio de nosotros Dios se glorifica. Ya, no por nada la Biblia dice que puso obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas y los hombres las viesen y glorificaran a Dios. Entonces, está eso, y hay que tener ojo porque también en el Antiguo Testamento se nos deja una alerta. Creo que es el libro de Isaías que habla de una parábola de una vid, de una viña, y que el Señor dice, yo le puse lo mejor a esta viña, la cerqué, le di abono, etcétera, pero ¿sabes qué? Salió uva silvestre. Lamentablemente, por más que yo le puse de todo, salió uva silvestre. Entonces, aclaración que siempre hacemos, la gracia se opone al mérito, pero no se opone al esfuerzo. Y la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, nos va a decir, esfuérzate en la gracia. Y tiene que haber un esfuerzo y un sacrificio vivo, como dice Pablo, para que ese fruto sea agradable y sea completo. O sea, que esas características que quizás nos cuestan un poco más, quizás el fruto todavía está medio verde y no alcanza el dulzor, no alcanza la textura, hay que esforzarnos para llegar y para seguir creciendo.
Sí, gracias Gonza. Claro, recalcar ese punto. La gracia no nos libera del esfuerzo, como decía el Gonza. Y enlazo nuevamente con el devocional para los que vieron el devocional del día lunes. Ahí hablamos de que la palabra es útil. ¿Y para qué? Finalmente dice ahí, para que el hombre de Dios sea perfecto. Para que el hombre de Dios sea maduro espiritualmente y totalmente preparado para toda buena obra. Entonces, es necesario que la gracia en nosotros esté acompañado de, entre otras cosas, el fruto del Espíritu y que demos fruto. El deseo de Dios es que nuestra vida sea fructífera, que demos buen fruto y mucho fruto, dice por ahí en alguna parte igual. No solamente que demos fruto, sino que demos mucho fruto. Entonces, meditemos en el fruto del Espíritu. Veámoslo en contraposición con las obras de la carne, que ahí Pablo también las nombra y hace una descripción. No sé si taxativa y discusión igual ahí, si es que son solo esas o Pablo está ejemplificando, pero independiente de cuál sea la conclusión a la que lleguemos, balanceémonos, probemos nuestra vida, veamos para qué lado está cargada la balanza. Que el Señor nos ayude, su Espíritu nos ayude para poder mirarnos a nosotros mismos y ver para dónde carga la balanza y que le pongamos, bueno, como decimos, le pongamos pino al Espíritu. De hecho, vamos a hablar un poquito, yo creo, en otra sesión de esto mismo, del mismo libro de Romanos, que nos habla de esto, del vivir en el Espíritu. Es necesario. La gracia no nos liberta o no nos exime de hacer las cosas bien. De hecho, Pablo también en Romanos decía en una parte donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero inmediatamente después dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y da la respuesta inmediatamente, dice, no, en ningún caso no puede ser así, no podemos fiarnos de que hay gracia para que hagamos lo que queramos, ¿no? La gracia tiene que producir en nosotros la necesidad de ser mejores, la necesidad de dar fruto, en ninguna manera. Claro, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde y todos respondimos en ninguna manera, en ningún caso, ni siquiera si lo pasen por la cabeza. No malinterpretemos la gracia que nos entrega Pablo, una exposición de la gracia genial, pero ojo, no nos olvidemos estos textos claves también que nos dejó Pablo diciendo no hay que perseverar en el pecado, no tenemos libertad para hacer lo que queramos, no demos fruto. Hinquemos el diente a que en nuestra vida haya menos obras de la carne y haya más fruto del Espíritu. Trabajemos nuestra santificación. Por ahí dice en Tesalonicenses que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. Entonces, ojo con eso. Creo que ahí podemos cerrar más o menos este tema. Lo único que me gustaría decir es que entendamos que el Espíritu Santo está en nosotros. Tratemos de hacerlo natural en nuestra vida. Muchas veces lo sobrenaturalizamos mucho, y ¿es sobrenatural? Sí, es sobrenatural. Es divino totalmente, no hay duda de eso. Pero veamos las cosas de forma natural. ¿Tienes dudas si el Espíritu está en ti? Chequéate con esto. ¿Alguna vez has tenido convencimiento de pecado? Si lo has tenido, el Espíritu está en ti. Si alguna vez has tenido esa convicción total de que la embarraste, esa no es tu moral buena. No es que tu parte de moralidad buena que te podría quedar te hizo concluir eso, no. Fue el Espíritu que te está examinando, que te está poniendo a la luz y te está haciendo llegar a esa conclusión. ¿Alguna vez has podido, en algún caso, saber cuando una persona está dando una mala enseñanza, una exhortación incorrecta? Es el Espíritu que está guiando en verdad. ¿Qué más? ¿Has podido sentir la compañía de Dios? Es el Espíritu Santo que está contigo, está cumpliendo la promesa que Jesús hizo, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, que nuestra relación con el Señor, que el Espíritu Santo sea tan real en nosotros, que esto sobrenatural llegue a ser natural para nosotros y que podamos identificarlo. Podamos decir, este es el Espíritu Santo que me está hablando. Y es un gran desafío.
como les digo, no estoy diciendo que no sea sobrenatural. El Espíritu Santo es sobrenatural, es divino, tiene un poder eterno, porque es Dios mismo, pero hagamos de nuestra relación con el Señor cosas naturales, que sepamos que el Espíritu hace eso, que no nos impresionamos así como, oh, el Espíritu hizo esto, bacán, no. Salgamos de esa forma de pensar y anhelemos y empecemos a vivir las cosas espirituales como cosas naturales, como cosas que sabemos que tienen que ocurrirnos, que el Espíritu Santo tiene que hacer, no porque le estemos mandando, sino porque son funciones del Espíritu. El Espíritu lo hace cuando nosotros dejamos que Él haga, tengan por seguro que el Espíritu va a empezar a hacer, que el Espíritu va a empezar a revelar, que el Espíritu va a empezar a trabajar en ustedes. Entonces, démosle ese ladito al Espíritu Santo para que nos gobierne, para que nos podamos ser llenos. Lo vamos a hablar después en detalle, así que quiero cerrarlo ahí. Creo que con eso podemos terminar la sesión, ya avanzado bien harto la hora ya. Pero creo que pudimos sacar hartas cosas interesantes limpio, pudimos tener una conversación, una exposición de este tema súper panorámica, pero completa. Y deseo que el Señor les bendiga, que hayan podido sacar harto material de esta sesión, de esta conversación. Le animo a que sigamos estudiando, sigamos meditando, avanzando. Y el Espíritu Santo es real, está en nosotros y puede hacer cosas en nosotros. Así que quedémonos con esa conclusión. Yo había puesto una conclusión acá, es algo así como el Espíritu Santo, entonces la tercera persona en la Trinidad, es Dios mismo, ha existido, ha estado presente desde el principio. Y acá puse una frase como importante: el Espíritu Santo es vital para nosotros, ya que nos permite vivir nuestra vida cristiana, Tiene función importante para ayudarnos en nuestro caminar con Dios. Entonces, lo dejo con eso, de ninguna manera. Tu angelito, bueno.